Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles como siempre, un placer estar con ustedes con lo más importante de la información. Oiga, pues el asunto no se ha tocado del todo, ¿eh? Dicen los gobernadores de Acción Nacional que es romper el pacto federal, columnistas fantasiosos que dicen que es ir en contra del fuero de un gobernador constitucional. No, no, todo esto está documentado. De hecho, hay una petición ya planteada por el diputado Rubén Cayetano García de Morena para llevar a juicio político al mismísimo Juan Luis García Alcántara Carrancá, sí, el integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el magistrado que de acuerdo con el diputado Rubén Cayetano García ha violentado las reglas de lo que es la Constitución, puesto que una decisión del Poder Legislativo, en este caso de la Cámara de Diputados, es inatacable, no le corresponde ni siquiera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ir en contra de una decisión de esta naturaleza. En tanto avanza el juicio natural para nombrar a un gobernador interino allá en Tamaulipas por parte del Senado de México, pues hombre, está interesante el tema, no lo han tocado, no sé por qué, si sea deliberadamente que no se toque el tema, porque esto es demasiado fuerte. Pues el Partido Acción Nacional, el PRI, el PRD, salen con distractores, y que la línea 12 del metro, y que las vacunas, lo que no les ha funcionado nunca. Fíjese lo que dicen, por ejemplo, los senadores de Acción Nacional. Dicen esto: senadores acusan que con orden de captura contra Cabeza de Vaca, el gobierno del presidente AMLO rompe el pacto federal. Lo dieron a conocer. La fracción parlamentaria del PAN en el Senado de la República consideró, esto es lo que consideró, aquí lo tiene, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador rompe el pacto federal al no respetar la autonomía del Congreso de Tamaulipas. Eso tras la obtención de una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. A través de su cuenta de Twitter, los legisladores panistas indicaron que la persecución política con fines electoreros en contra de García Cabeza de Vaca es una descarada violación a la Constitución, por lo que señalaron que debe acatarse lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado: inadmisible la manipulación de la Fiscalía para golpear a la oposición. Eso es lo que ellos dicen. La Fiscalía logró obtener una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por los delitos de organización, delincuencia organizada y lavado de dinero. Además, que la Unidad de Inteligencia Financiera informó sobre el congelamiento de cuentas a través de sus redes sociales. Ellos llaman persecución política a las acciones de justicia que se llevan a cabo en este país. Mire también, este es el llamado enérgico a que se acate de inmediato el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el fuero a Cabeza de Vaca. Son los gobernadores emanados del Partido Acción Nacional. Bueno, lo defienden a morir, ¿eh? Es que iba a ser el candidato, hombre. Él iba a ser el candidato a la presidencia de México en 2024. Pues van a tener que buscar otro. Creo que Marco Cortés ya se anotó. La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional hizo un llamado enérgico. Ya usted sabe todo lo que dice, ¿no? El mismo Marco Cortés ha salido a decir que esto es un asunto electorero. No, es que andan muchos millones de pesos y de dólares bailando en esto, que ahora que es un perseguido político, ningún actor o poder público puede situarse por encima de la Constitución, las mayorías no deben usarse bajo la tentación autoritaria de hacer las leyes y trajes a la medida, hacemos un llamado enérgico. Bueno, estos llamados enérgicos tuvieron una respuesta por parte de este diputado Rubén Cayetano García de Morena, que es abogado y que sabe de qué habla el señor cuando aborda el tema. Incluso es muy importante porque señala la procedencia, va a presentar un juicio, petición de juicio político en contra del magistrado que se atrevió a atacar una resolución en este caso de la Cámara de Diputados, cuando sabe bien que por procedimiento, y que lo habrían dicho incluso otros actores políticos, no se puede ir en contra de una decisión que ha tomado, en este caso, un jurado de procedencia como fue la Cámara de Diputados. Escuche lo que dice al abogado de Morena, un abogado que es diputado federal,
es originario de Guerrero, en otras ocasiones también lo ha dicho, es alguien que conoce el tema al dedillo. Fíjese cómo lo dice y cómo lo sostiene. Adelante, diputado. Con su venia, senador presidente, legisladoras, legisladores, integrantes de esta comisión permanente. La perversa Suprema Corte de Justicia de la Nación supedita altos principios de la justicia a la impunidad, protegiendo al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En México, la comunidad jurídica, justiciables y sociedad en general somos testigos de las resoluciones más insólitas que jamás se habían visto. El gobernador de Tamaulipas fue desaforado y puede ser detenido por la Fiscalía General de la República. Por eso resulta hipócrita cuando la derecha implora nula impunidad en nuestro país. ¡Qué vergüenza la del PRIAN! La resolución de la Cámara de Diputados es inatacable, está firme y debe acatarse porque es soberana. El Congreso local de Tamaulipas está jurídicamente imposibilitado para cuestionar o combatir lo resuelto en jurado de procedencia, pretendiendo proteger lo indefendible. La burda y legaloide resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supeditada a los intereses de la derecha y del PRIAN, a través del ministro Juan Luis González Alcántara, exhibe una vez más la corrupción del alto tribunal y el sistema de justicia podrido hasta el tuétano en México. De un plumazo, de forma inverosímil, en una resolución de trámite, como lo es la admisión o el desechamiento, en este caso, desechamiento de una controversia constitucional promovida por el Congreso de Tamaulipas. El señor ministro resolvió el fondo, es decir, resolvió la materia y el propósito cómplice del Congreso local sin que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia hubiese tenido la posibilidad de asumirlo, invadiendo atribuciones de la Fiscalía General de la República. En el desechamiento de la controversia, que era todo lo que debió resolver, el tribunal decidió añadir que el Congreso local ya absolvió al gobernador y que decidió no quitar el fuero a García Cabeza de Vaca. ¿Cómo? ¿Que la Cámara de Diputados está pintada o qué? Y luego alegan que el Congreso tamaulipeco no homologó la determinación de quitarle el fuero al gobernador. ¿Cuál homologar? ¿Dónde dice? ¿En qué ley se establece qué facultad exclusiva de la Cámara de Diputados como esta debe homologarla a un Congreso local? Eso es lo más absurdo e ilegal. La notificación prevista en el 111 constitucional es para efectos consecuentes, como para que nombre a un gobernador interino o sustituto según lo establezca la Constitución local. Las autoridades, en este caso, tanto el Congreso del Estado de Tamaulipas como la Suprema Corte, no pueden ir más allá de lo que la ley les permite. No pueden inventarse atribuciones ni facultades que la ley no les concede. Están iguales que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Y qué me dicen del fuero federal? Y no hablo del fuero del gobernador. Presidente, aquí hay un legislador que le solicita la palabra. Y hablo del fuero federal, que define la competencia del Ministerio Público, porque el ilícito o delito que se le imputa al gobernador es del ámbito federal, como es la defraudación fiscal. ¿Qué competencia tiene ahí el Congreso local? A esto me refiero cuando hablo de refundar el sistema de justicia en México. Tiempo, voy a concluir, diputado. Presidente. Termino. Permítame, diputado, el diputado Medina. Termino. ¿Con qué objeto, diputado Medina? Es un debate pactado. Es agenda política, no ha lugar a su petición. Le pido concluya, diputado. Voy a terminar. En esta semana, y esto no es propaganda electorera, lo asumo como abogado porque yo no amago,
Presentaré demanda de juicio político en contra del ministro González Alcántara y presentaré como prueba contundente su propia resolución, de la que se desprende que literalmente está confeso, para que se cumpla el ideal de Morelos, de que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario, y no como aquí, que hasta un Congreso local y toda una Suprema Corte de Justicia está protegiendo al fuerte y al arbitrario, como es el gobernador Cabeza de Vaca. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Claro que se llevó las palmas el diputado Rubén Cayetano García, que también es abogado de profesión, y queda claro, dice: yo no amago, yo tengo los elementos, de hecho está confeso. Juan Luis García Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al invadir atribuciones que no le competen, ni siquiera a la Suprema Corte de Justicia, da respuesta de fondo a un problema que no es de su incompetencia, de su competencia. Debió haberse declarado, sí, incompetente para conocer del caso, porque es que es de lógica simple. Un Congreso local nunca puede estar por encima de la Constitución. De hecho, para que se acaben dudas de que si tiene fuero, que no tiene fuero. El gobernador de Tamaulipas no tiene fuero. Está bien claro. Aparte, no es amague, es un anuncio que hizo el diputado Rubén Cayetano García de llevar ante las autoridades competentes, en este caso, ante el mismo pleno de la Cámara de Diputados, un juicio político en contra del ministro Juan Luis García Alcántara Carrancá. ¿Por qué? Por haber desechado así, de golpe y porrazo, una decisión de un jurado de procedencia que emana de la propia Cámara de Diputados. Se erige constitucionalmente como jurado de procedencia. Lo demás es competencia de la Fiscalía General de la República, se entiende, pero no puede ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrogarse un derecho que no le compete. Por eso el abogado dice: y no amago, y no es asunto electorero, estoy en condiciones de presentar una denuncia para que sea juzgado juicio político al ministro que se atrevió no solamente a desechar una decisión de la Cámara de Diputados como máximo órgano, de acuerdo a nuestra ley, a nuestras leyes, el que tiene la decisión de quitar o dejar el fuero, sino que aparte, y así lo informaron medios de comunicación convencionales en su momento, que generó una narrativa contradictoria y que generó pues este tipo de, dicen que vacíos legales, no, es desinformación lo que generaron esa narrativa, esa confusión, con la finalidad de proteger al gobernador, que hoy está pues con una orden de aprehensión en su contra. Por tal motivo, no solo eso, el ministro fue más allá, dijo: no tiene problema si termina su encargo todo el año que le queda, y luego ya cuando termine, pues entonces lo someten a consideración de las leyes. No, ministro, se extralimitó y ahora deberá enfrentar, más pronto que tarde, una demanda de juicio político por parte del abogado y diputado federal que acaba usted de escuchar, porque tiene todos los elementos. Diputado de Morena, abogado también de profesión, dice: pues esto no es así. Rubén Cayetano García dice: cuando la Suprema Corte de Justicia actúa de manera ilegal, de manera injusta, se tiene que llamar a quien sea para que no solo el poderoso tenga también la posibilidad de defenderse, sino también los gobernados. Y esto es inédito en tiempos de la 4T, de la Cuarta Transformación. Se acabaron los intocables, no hay tapaderas, ni hay posibilidades de estar jugando pues con el viejo juego de la corrupción y la impunidad en este país. Amigas, amigos, están informados. Sí, es de lo más relevante que pasa en este tema tan escabroso y que está pues sonando fuerte por todos lados. Yo los veo más tarde, ¿les parece? Órale pues, nos vemos.